Ay, listo. Hola, Arvid. Buenos días. ¿Cómo Hola. estás? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno, lo logramos. Ya por fin logramos conectarnos bien. Sí, ya ves que ayer batallamos un poco y ahora ya rápido. Sí, ahora sí estuvo fácil, creo. Sí, Bueno, déjame, te presento y cuento un poco de lo que va a tratar y ahorita ya empezamos con las preguntas. ¿Está bien? ok, sí. Bueno, entonces, como les contaba hace rato, Caminos Alquímicos es una serie de entrevistas que estoy haciendo cada 8 días a diferentes artistas, tintoreros, diseñadores o gente relacionada con el mundo textil y de los colores. Entonces, para que nos cuenten su historia, nos cuenten sus pasiones, cómo llegaron a donde están ahora y que nosotros también nos sintamos como inspirados y motivados a seguir nuestros caminos. Entonces, hoy tenemos a Arvid Vázquez desde Niltepec, Oaxaca. Él, como les dije, él es productor y también se encarga de la extracción de índigo guañil, como le decimos en México. Entonces, ve el proceso de cómo se pasa de la plantita verde al pigmento azul. Entonces, ahora sí, Arvid, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres, dónde vives. Sí, buenos días a todos. Pues bien lo dices, soy originario de Santiago, Niltepec. Soy productor de añil y también represento a una pequeña cooperativa de 10 miembros, 10 socios. Esa cooperativa se llama Microproductores Cerro del Jiquilite Oro Azul. Ok. Sí, hemos estado trabajando ya casi 3 años juntos. Ya estamos constituidos, estamos haciendo todo lo posible para que tardemos juntos trabajando, porque de manera individual no hay suficiente apoyo por parte de los gobiernos. Entonces, de manera en conjunta, así como grupo, como cooperativa, y hay un poquito más de fuerza para poder exigirle un poquito más de apoyo al gobierno, porque este cultivo es muy laborioso, muy costoso, y de manera personal te puedo decir que eh, el que no tiene para solventar todos los gastos, pues se ve apretado, se ve difícil. Se necesita Sí, me de apoyo. imagino. Sí, Y, sí, y si quieres, perdón. sí, sí, te escucho. No, iba a decir, para la gente que no conoce mucho, cuéntales un poco dónde está ubicado. Para... Niltepec, Oaxaca, está ubicado a la zona oriente de lo que es el estado de Oaxaca, y estamos cerca ya del estado de Chiapas. eh, Estamos en el istmo de Tehuantepec, sí, en el istmo de Tehuantepec. Ahí nos pueden localizar cerquititas del conocido Juchitán. Sí, Sí, cerca de Juchitán. cerquititas de Juchitán. Entonces, es aquí donde la tierra es fértil para la planta del jiquilite. Sí, exacto. Y bueno, yo una vez fui en autobús y hice como 12 horas, creo, 13 horas Sí, desde la Ciudad de México, para que tengan una sí, referencia. sí, está de la Ciudad de México, sí está retirado. En el Tepec está escaso a 2 horas y media de lo que es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ah, claro. Sí, estamos Están bastante más cerca de retirados. Chiapas que de... Estamos más cerca de Chiapas. Oaxaca nos queda aproximadamente de 5 a 6 horas en autobús. Ah, sí, 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 está bastante retirado. nos queda bastante retirado, sí, cierto, sí. Si quieres, ¿nos quieres presentar a tu hija que nos está saludando por ahí? Sí, pues sintió que me vine para acá. Sí, pues aquí está con mi nena, se llama Yaeli, y Hola, Yaeli. mi compañera. Para que nos cuente también un poco del añil. ¿Le gusta, sabe lo del añil, Yaeli? ¿O no?
apenas está preguntando qué es, para qué es, está en la edad de que todo me pregunta, así. Me ve que ando todo batido, que ando las manos azul y me dice, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Y qué es eso? Entonces, poco a poco, así, le vamos explicando de esto. Sí, para que las nuevas generaciones también estén enteradas Sí, del proceso. sí, De lo sí. Hace unos años, hace unos 5 años, me parece, se dio un taller de teñido con unos alumnos de las diferentes escuelas de aquí de la población, cosa que los niños pues no saben ni qué es. Sí, Tenemos poco y no se sabe, sinceramente no sabemos ni nosotros los grandes no sabemos ni teñir. es lo que me llamaba la atención, que ustedes están como más involucrados en la extracción, pero el teñido casi no en esta región. En cuestión de teñido, de hilado, de bordado, no tenemos ese conocimiento, pues. Entonces sí sería bueno que los niños, que los jóvenes pues se involucraran más, ¿no? Para ya tener aquí talleres, tener gente capacitada y preparada, pues. Sí, claro, sí valdría la pena, porque también le darían más valor al saber para qué se utiliza, ¿no? Que Así si no, es. solamente haces algo y no sabes realmente para qué lo vas a usar después. Creo Así que es. estaría bien Sí, organizarlo. sí, sería padre, ¿no? De volver a, a llevar otro tipo de talleres, porque nada más fueron 2 días, 3 días, entonces muchos padres de la familia me preguntan, ¿cuándo vienen otra vez? Quiero que mi hijo participe, ¿cuándo vienen? Entonces, pues no tengo, ahora sí que una fecha, ya no tengo quien venga, entonces lo que hago es invitarlos a las piletas de producción, si tú ya conoces dónde es, les digo, con gusto vayan para que los niños vean y aprendan y vean, pues, más que nada conozcan primero el proceso. Y sí, hay algunos padres de familia que sí se acercan con sus hijos. Sí. Sí, eso está bastante bien que lo inculquen como parte de su cultura y de... Sí, pues es que, bueno, en el istmo de Tehuantepec se habla el dialecto, es el zapoteco. Sí. Entonces, Niltepec no habla el zapoteco. ¿Es en Ixtepec que se habla o cómo, o por qué, o por qué no se habla? En castellano, o sea, es que se dice que fue fundado por gente que solo iban de paso. Ok, ¿Sí? ok. Hay una historia de esto, que no son gente, no eran personas de aquí del istmo, pues. Ajá. Por eso Niltepec no habla el zapoteco. Ok. Está interesante eso. Como que viene de otra región. Nada más, aquí alguien escribió en el chat, Lidia Martínez. Pregunta que está interesada en un taller con el señor Tintero, pero no sé, Lidia, ¿lo que quieres aprender es a extraer el índigo? ¿O cómo, o no sé qué es lo que te interesa? Bueno, a ver, ahorita que nos conteste Lidia, si no al final le decimos bien. Así me dice que sí, que está interesada en aprender a extraer, pero no sé si le quieras dar algún mail con por donde te pueda contactar. Pues en Facebook, más seguro en Facebook o mi WhatsApp, o sea, mi número de teléfono. A ver, déjame, le pongo tu Facebook, que es Arvid Vázquez Fuentes, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, aquí te lo pongo, Lidia, y ahí le puedes escribir y ya y ya ustedes se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, ahora sí cuéntame un poco, o sea, ¿tú cómo llegaste al mundo del añil? O sea, ¿tu familia ya se dedicaba a esto o cómo fue? No, mi familia, nada que ver. Mi padre sí, antes de que yo naciera, pues tenía su ranchito, su terrenito, pero pues él decidió cambiar de trabajo, ¿no? El campo es muy pesado y buscó otros trabajos. Entonces yo llegué a
a este mundo del añil gracias a la invitación que me hizo un amigo. Sí, es, Ernesto, pues conociste a Ernesto, cuando Ernesto Contreras, él me invitó, él siempre viene aquí a la casa, platicamos y dibujábamos castillos en el aire, y me dice, vamos, te invito, participa, siembra. Le digo, hermano, yo no tengo dónde sembrar, mis papás no se dedicaban ya al campo, él buscó otro tipo de trabajo, y pues él me invitó, él me dio semilla, me enseñó cómo era, y me dice, yo te voy a ayudar, te voy a enseñar cómo se extrae, y ahí fue que ya me fui enrolando, sí, de cómo es la extracción. Y sí, desde el primer momento en que vi de cómo una planta de color verde saca un pigmento azul, dije, no, pues esto es una maravilla. Entonces, pues, me dediqué más al tema, ¿no? Y mira, ya tengo tiempo. Sí, ahí está en la mesa. Sí, así, sí, y ahí ya tenemos ya como 5 o 6 años, sí. Como 5 o 6 años, sí, ya es muchísimo tiempo. Sí, pues te recuerdas que cuando nos visitaste, pues acababa de pasar el sismo. Sí, había muchas pilas, cuarteadas. Sí, pues era un caos la población, no sé si recuerdas, desde entonces para acá es que ya tengo, así que año con año me dedico a la extracción, a la siembra. Uh-huh. ¿Y te sientes apasionado por el añil, por la extracción? ¿O sea, es algo que te apasiona? ¿O sí, sí, es algo maravilloso, me gusta estar desde el primer momento que se empieza a mover el agua, me gusta ver ese cambio de color que presenta el agua, me apasiona, me motiva. Por eso formamos el grupo de 10 socios. Ya hay unos productores que ya tienen más tiempo que yo, y hay otros que se sumaron. Entonces, esa motivación que yo les proyectaba, o sea, hubo otras gentes que también se motivaron a formar parte, pues, a sembrar, y hay muchos más que quieren sembrar, que quieren realizar este trabajo, pero la problemática que tenemos, pues, es que no tenemos suficiente áreas para producir, porque la planta tiene un ciclo, tiene un momento en que tiene que ser procesada, ¿no? Entonces, te imaginas, nosotros somos 10 socios, reestructuramos 4 piletas, entonces ya nos hacemos bolas ahí, tenemos que irnos rolando, tenemos que ir checando quién ya terminó para que entre el otro compañero. Y hay gente que quiere trabajar, pero pues no es porque uno no quiera, ¿no? Sino que, pues, ¿dónde van a meter su hierba? No tenemos el espacio. Sí. Lo que hace falta son pilas, más bien. Sí, ajá, hacen falta piletas para poder producir más. Entonces, hemos tocado puertas, pero pues no se han abierto. Entonces, sí. Es que para los que no conocen mucho el proceso, para poder hacer la extracción se necesitan piletas, que son como albercas grandotas. Bueno, son 3. ¿Son, ¿mande? Sí, ¿no? Son 2 grandes y una chica. Uh-huh. Sí. Y entonces no hay suficientes en Iltepec y por eso necesitan construir más. Pues ahorita que nos cuente un poco más, pero solo para que tengan una idea de los que no conocen nada al respecto. Y bueno, entonces, quien les pasó todo este conocimiento de cómo hacerlo fue Ernesto Contreras, o alguien más les dijo exactamente, porque es todo un arte a la hora de que se corta la planta, cuánto tiempo la oxigenan y todo. ¿Quién más estuvo como en el proceso de enseñarles cómo hacerlo? Ernesto me invitó a mí. Entonces, en la población hay gente que
que también conoce el proceso, pero son personas ya adultas de tercera edad, porque en Niltepec, en Zoque, significa Cerro del Añil. Ah, sí me habían dicho. Ajá. Sí, ajá, entonces el pueblo se dedicó hace muchos años se dedicó a eso, a la producción de añil. Entonces muchas personas aprendieron en el proceso, pero pues como ya son personas adultas, muchos ya murieron. Y yo lo que hago es buscarlos, me siento a platicar con ellos, cómo le hacían, qué le ponían, cómo eran los terrenos donde ellos trabajaban. Entonces, todo ha cambiado, todo ha cambiado, el clima ha afectado mucho también, eso nos ha golpeado. Antes ellos me platican que llovía muy fuerte y la planta se desarrollaba más porque había más humedad. Entonces ahorita sí desarrolla lo normal, ¿no? Pero pues no como ellos las tenían, porque sí me platican que sacaban mucha producción, más de la que nosotros estábamos sacando. Okay. Sí, pero eso se debe a que pues el pigmento está en las hojas, y si la planta no tiene hojas, pues de nada sirve que esté ahí. ¿Y ha sido por falta de lluvia, exceso de lluvia, o qué es lo que ha estado pasando? Pues he aprendido de que es también la técnica de siembra. Ok. He aprendido, así que año con año observo por qué esta planta no desarrolla, por qué esta planta tiene pocas hojas, y le digo, voy y pregunto con los adultos, con los viejitos, como decimos nosotros, y ellos me dicen, es que está muy unida, su siembra está muy unida. Entonces la planta al crecer, al desarrollar, pues unas a otras se estorban y una engruesa y otra no. Entonces tienes que dejar cierta distancia de cada planta, de una a otra. Entonces, sí lo he notado que sí es cierto, sí, así debe ser el error de que decimos, no, pues entre más plantas tenemos más hojitas y tenemos más producción, pero es mentira. Es mentira porque la planta no desarrolla. No desarrolla, al no desarrollar, pues no tiene hojas. Sí, claro. Sí, entonces, también la técnica de selección de la semilla, de todo eso, es cuestión de aprenderle bien. Sí, pues cada año me imagino van mejorando y van experimentando nuevas cosas, ¿no? Sí, cada año tiene uno que ir aprendiendo y conociendo más a la planta, y alguien de los compañeros realiza una técnica diferente y ya nos comparte la información. Oigan, yo le hice así, o yo le busqué de esta forma y me funcionó. Entonces, ahí vamos. Sí. Pues sí, también es eso, ¿no? Como la comunidad, ayudarse los unos a los otros para aprender más. Exactamente, sí. No sé si puedas como así muy rápidamente explicarles a las personas que están viendo cómo se hace el proceso de extracción del índigo, así muy rápido, solo para que tengan una idea en su cabeza. Bueno, pues sabes, la planta se llama jiquilite. Entonces, nosotros, dueños de las parcelas, contratamos a 3 peones, 3 jornaleros. Cada uno corta 32 bultos o tercios, no sé cómo le llaman ustedes. Okay. Esa es una tarea para cada uno. Entonces, cada uno corta 32. Dentro de la pileta de fermentación tienen que haber 96 bultos. Ok. 96. Más o menos cuántos kilos, quién sabe. Es que ahí depende de la calidad de planta. Ah, ok. Sí. Depende primero que nada de la calidad del grosor de cada bulto. Sí. Cada bulto debe de pesar aproximadamente 11 kilos. Pero si yo contrato
Sí, si yo contrato un peón y me lo hace de 8 kilos, pues al momento de tener la extracción voy a tener un rendimiento bajo. Claro. Entonces, más o menos cada pileta tiene como 33 kilos o algo así, ¿no? Bueno, o sea, si están bien hechos los huevos, ¿no? No, es de 5 a 6 kilos, pero depende mucho de la calidad de la planta. Ah, ya, ok. Sí, el pigmento está en las hojas. Si yo llevo puras ramitas sin hojas, pues no voy a tener pigmento, ajá. Esa es la calidad de las hojas de la planta, es el rendimiento que me va a dar. Entonces, llevo 96 tercios a la pileta de fermentación. Ahí la dejamos bajo el agua por aproximadamente de 15 horas. Okay. Tenemos que estar monitoreando que ya esté fermentada, tiene que soltar una espuma azul, ¿sí? Y esa espuma azul tiene que estar soltando unas burbujitas, como si estuvieran hirviendo agua, ¿sí? Tenemos se ve bien bonito, ¿no? Esa parte de cómo se ve. Sí, lo bueno es que tú no me vas a dejar mentir, tú viste todo el proceso. Sí, ya vemos que está en punto, destapamos el tapón de desagüe y cambiamos de pileta. Sí, son 2 piletas juntitas, una para fermentar y la otra para oxigenar. Entonces, pasamos el agua de una tina a otra. Y es ahí donde ya empieza la oxigenación, que es mover el agua con remos de madera. ¿Sí? Estamos moviendo el agua, pero tenemos que estar monitoreando. ¿Sí? Tenemos que estar monitoreando que la planta esté soltando, más bien que el agua fermentada esté soltando el pigmento, porque la sustancia ya está ahí en esa agua. Las hojas ya es desecho. Una vez quito el agua, las hojas ya es desecho, porque ya soltó todo su pigmento. Sí, claro. Tenemos que estar moviendo y apagar toda esa espuma. Esa espuma que presenta es tinta. Tenemos que borrarla a base de puro movimiento, nada de que le voy a tirar o que le voy a echar, no, a puro movimiento. El agua tiene que ir cambiando de color, ¿sí? Se tiene que poner oscura, o sea, de color azul, tiene que ir cambiando de color. Nosotros tenemos que ir monitoreando, no podemos pasarla de movimiento ni que le falte, tiene que ser un punto exacto. Si le falta movimiento, al momento de tirar esa agua, voy a tirar tinta. Claro. Voy a perder. Entonces, ¿sí? Que es cuando vemos a las personas, no sé si han visto fotos en donde están ahí todos moviendo como... Ándele, sí. Ese es el proceso de oxigenación a base de movimiento con remos de madera. Entonces, ¿y cuántas horas hacen eso? Aproximadamente. Pues es que no es por tiempo, sino que es por la misma planta, la misma agua, la misma sustancia te va a decir, ya estoy listo. Okay. Sí, no puedo darle 1 hora, porque me puedo pasar. O no le puedo dar 2 horas, porque le puede faltar. Entonces, todo es como la cocina, tienes que fijarte si está cocido y listo. Así es. Tienes que saberle, ¿no? Ajá. Sí, tienes que saber, por eso tenemos que hacer monitoreos. Por ejemplo, cada media hora vemos que la espuma está borrándose, la cantidad de espuma está mermando. Esa espuma se genera a base del movimiento que le estamos dando, se va generando esa espuma, entonces esa espuma la tenemos que borrar. Sí. Y vemos que ya está disminuyendo, agarramos un recipiente chiquito y con la frutita del gulabé, que ese es el cuajo, le llamamos cuajo para separar la pintura y el agua, hacemos una prueba y ahí nos vamos dando cuenta si tiene o no tiene tinta. Si tiene, okay, ¿qué cantidad de tinta tiene? Si le falta, entonces tenemos que seguir moviéndole. Y si nos estamos pasando de movimiento, ahí mismo nos damos cuenta. ¿Para qué? Para no echar a perder toda la tina grande de agua, pues, porque son como unos 4,000 litros de agua. ¿Sí? Entonces, cuando ya se borró toda la espuma a base de puro movimiento, volvemos a hacer otro monitoreo.
le ponemos otra vez la frutita del Gulaber y ahí ya se hace el sedimentado, o sea, el pigmento baja al piso y el agua queda arriba. Entonces es ahí donde nosotros decimos, ya está lista o le falta un poquito para moverle más. Entonces ahí tenemos que estar, ahora sí que bien buzos, porque si no podemos pasarla de movimiento y la tinta así como ya estaba lista, la echamos a perder. Todo por ejemplo, aquí nos están preguntando una amiga francesa te está preguntando que si le sigues moviendo hasta que se cambia de color. O sea, porque, sí. Bueno, es que a nosotros en algún momento nos enseñaron a hacer la extracción en chiquito, obviamente, y nos dijeron que se tenía que mover la espuma hasta que cambiara de azul a blanco. Entonces, no sé si ustedes hacen eso o si no, o cómo lo hacen. Sí. Es que, por ejemplo, yo me doy cuenta que una planta no está lista para su extracción, porque cuando la pongo a fermentar, le doy el tiempo de fermentación y me da una espuma blanca. Uh-huh. Y el aroma, aparte el aroma, digo, no presenta pintura, no presenta nada de tinte. Entonces es ahí donde digo, esta planta está tierna. Y checo la fecha de que la sembré. Si no tiene 5 meses, pues todavía le falta, no está lista. La planta tiene que presentar un punto donde te dice, ya estoy lista, córtame. Si no, se pasa ese tiempo y ya el pigmento ya se fue, lo pierde. Pero me refiero en la parte que sí que uno le está oxigenando con los remos. Sí. Nosotros ¿cambian al blanco o no? En la espuma. No, la espuma se tiene que pagar. La espuma se tiene que borrar. Tenemos que desaparecer esa espuma. La tenemos que desvanecer, pero a pura base de movimiento. Puro movimiento. Le damos pausa y seguimos moviendo. Le damos pausa y seguimos moviendo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Hasta que la espuma se apague. Sí. Entonces la espuma es el agua fermentada. Cuando la cambio de un tanque a otro es de color amarilla. Uh-huh, como si fuera agua de piña. Tú ya lo viste. Sí, exactamente. Entonces, cuando cambia de tina, suelta la espuma y ahí está generando bastante espuma. Entonces, cada movimiento que estamos haciendo, esa agua de color amarilla tiene que cambiar. Se tiene que pasar como a un azul turquesa. Sí, que se ve bien bonito también. Uh-huh. Como merengue de pastel. Sí, exactamente. Entonces tiene que cambiar de color, el agua tiene que cambiar tiene que estar oscura, pero es azul. Ok. Quiere decir que tiene pigmento, tiene tinta, pues. Ajá. Entonces nosotros, para saber cuánta tinta tiene, tenemos que hacer una prueba, un monitoreo lo llamo. Entonces agarro un recipiente pequeño, le pongo el Gulaber, que es el cuajo, y ahí sedimenta el pigmento. Y ya veo yo que, sí tiene. Vamos a seguir trabajando porque pues todavía le falta que se le mueva más. Y ahí sí está, así estamos. Hasta que logramos desvanecer toda la espuma y ya se le agrega una cubeta de 20 litros de agua mezclado con aproximadamente 1 kilo de fruta esa de Gulaber, que es el cuajo. El que hace que el pigmento se separe del agua. ¿Sí? Cuando le ponemos ese cuajo que le llamamos nosotros, tenemos que esperar 1 hora. Dentro de la tina tenemos que esperar 1 hora a que sedimente todo el pigmento. Ok. Que de hecho también lo interesante que les podemos comentar es que ustedes usan esta fruta, pero en otros uh-huh. países usan otro tipo de como cal o cosas de sustancias que no son en sí tan orgánicas. Y lo interesante de Niltepec es que ustedes usan una frutita que es súper como viscosa y a la hora de que mezclan con agua, esta es la que hace que se precipite. Entonces al final todo es como orgánico. Es el tamaño me gusta. Es el tamaño de una uva, ¿no? Exactamente. Nosotros esa fruta aquí en la comunidad la utilizábamos como pegamento.
Seamos los... Es lo que decían los niños, ¿no? Lo usan para pegar cosas. Para pegar libros, hojas, papalotes, todo eso hacíamos con esa frutita, sí. Esa fruta es la que nos ayuda, así que hacer la separación del agua y la pintura, la tinta. Y de ahí pues tenemos que hacerle, tenemos que tirar el agua, el que no, la que ya no ocupamos. Por eso la pileta donde se está moviendo tiene dos tapones. El de arriba es para retirar el agua que ya soltó el pigmento, agua que ya no tiene nada. Y esa agua cambia de color, entonces ya no es azul, ya el color ya se asentó, entonces ya no tiene color. Y el tapón de más abajo ya es para retirar la tinta que quedó asentada. El agua que retiramos sirve como un cicatrizante, pero no hemos podido patentarlo así que para poder comercializarlo, pero las heridas nos las cura, granitos. O sea, también ya entendí. O sea, las heridas y las curan, o sea, ya entendí, ok. Y pues tú sabes que es un trabajo rudo, trabajamos en el campo con machetes y entonces llegamos al área de trabajo con pequeñas heridas y nos estamos lavando 2-3 días y ya, cicatrizó, se borró. Sin dolor, sin ardor, sin pudrición, sin nada, se nos quita. Y nos deja la piel bien suave. Wow. Pero pues no hemos podido comercializar, pues, porque pues necesitamos tener permisos y documentos. Pero llega gente de la comunidad, ya, regálame una cubeta así, ya tampoco. Para las heridas, Está súper bien eso. Sí, así es. Y ya ahí sale la pintura, pues, el tinte sale líquido. Y lo destilamos en telas de manta. Ahí se termina de sacar toda el agua que tiene el pigmento y ya queda la pura pasta. Posteriormente ya lo ponemos en las tejas de barro y esas tejas las ponemos al sol para que de manera natural se sequen, pierdan toda humedad. Así es. Es todo un proceso que requiere mucha paciencia, mucho trabajo, dedicación. Es todo un proceso, sí, es todo un proceso porque pues dependemos mucho del clima y en los tiempos del proceso pues son fechas de que está lloviendo. Entonces, si está lloviendo pues no podemos trabajar con las tejas, pero sí podemos trabajar en el campo. Entonces nosotros en el campo, relampaguee, llueva o truene, tenemos que estar ahí a las 3, 4, 5 de la mañana para llevar la hierba para hacer la extracción. Y normalmente ustedes siembran en abril, mayo y hacen la extracción en septiembre, octubre. ¿Estoy bien? Se siembra en abril, sí. Se siembra en abril. En abril y se siembra estando seca la tierra. Es una semilla muy especial. A fines de abril, yo siempre siembro los 29. No me había fallado mi cálculo, los 29 de abril, 30. Nunca me había fallado mi cálculo, pero el año pasado sí me falló, porque empezó a llover desde el 25, 26 de abril. Entonces, el terreno que yo ya tenía listo para sembrar ya estaba muy húmedo. Entonces mi planta no nacía y nació, pero a destiempo, descriada. Entonces dije, no, ahí perdí. Este año vas a hacerlo un poco antes, entonces. Este año pues sí, tengo que correr el riesgo de decir, bueno, tengo que tirar la semilla un poco más antes, porque no sabemos, o sea, dependemos mucho del clima, ¿no? Y no sabemos exactamente qué día va a llover. A veces vemos las noticias y te dicen tal día va a llover y no llueve. Entonces nos vamos al conocimiento de los señores que cada movimiento de la luna, que el cielo se presenta de tal forma, tal día va a llover, tal fecha va a empezar a llover. Entonces ya estamos aprendiendo un poco también de
de ese tema del movimiento de la luna, porque también tiene su chiste, juega un papel importante la luna en el momento de la siembra y el corte de la planta. Wow, sí, es todo un conocimiento y todo un aprendizaje para que salga bien todo. Sí, tiene que ser, te tiene que gustar, te tiene que gustar, te tienes que apasionar. Bueno, yo al menos así lo vivo, porque hay quienes me dicen, oye, yo te doy el capital, siembras y al último nos dividimos. No, o sea, si no te gusta, mejor ni te metas, ¿sí? Porque pasa de que hay gente que invierte, porque tiene la manera para invertir, lo ven como un negocio, pero a veces salen perdiendo, no les nace. Yo tengo unos amigos que igual invirtieron y dijeron, de aquí somos, sembraron 4 hectáreas y lamentablemente no pudieron sustraer, o sea, nada. Puedo decir que si por todos si acaso unos 10 kilos tuvieron de 4 hectáreas, no es nada, pues. Sí, perdieron mucho dinero, tiempo, sí. Pero, como te digo, esa pasión tampoco, yo creo, ¿no? Te tiene que apasionar, o sea, tuve la fortuna de conocer a un amigo, un muchacho, y él me decía, ustedes cuando suena un cohete se van al pueblo porque pues hay fiesta. Dice, no, aquí en el monte, aquí en el campo, aquí está la vida, aquí hay vida. Ese amigo, lamentablemente, bueno, hace 2-3 años que falleció, él me enseñó de todo lo que es el proceso dentro de la parcela. Okay. Cómo sembrar, cómo limpiarla, cómo buscarla, cómo tratar la planta. Era un amigo que estaba enamorado de las plantas, se enamoraba de las plantas. Las trataba con cariño, las acariciaba, les hablaba, les cantaba y las limpiaba y todo su trabajo lo hacía de manera manual. El quitar la maleza, todo lo hacía de manera manual. Entonces, él siempre me decía, es mejor hacerlo a mano que llevar un machete, que llevar una coa, una herramienta de trabajo. Les digo, pero es 1 hectárea, son 1000 metros cuadrados. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en deshiervar todo este terreno? Me dice, apúrate. Apúrate. ¿Qué me estás viendo? Apúrate, si no, no vas a acabar. Entonces, sí, yo veía que era o sea, tenía razón, pues, su técnica de trabajo muy efectiva, muy efectiva. A los 2 años que trabajó conmigo, muy efectiva su plantación, su trabajo, y dije, sí, así es, y sí es cierto, o sea, te tienes que enamorar de la planta, tratarla bien, para que ella crezca frondosa y te dé lo que esperas, pues, como todo. Sí, claro. Así es. Y si no te apasiona eso, pues nada más vas a tirar la semilla, si quieres vas a limpiar, si no, no. Entonces la planta pues se va a crecer desnutrida, no te va a dar lo que esperas, vas a perder, y dicen, este cultivo no resulta. Sí resulta, nada más que dedícale tiempo. Sí, dedícale tiempo y ama a las plantas porque son las que te van a ayudar, pues, económicamente. Sí, claro. Sí. ¿Y siembras otra cosa aparte del añil o índigo? No, porque pues yo no tengo terrenos. Okay. Yo rento terrenos, sí. Hago una renta para poder sembrar, o sea, me prestan el terreno, pero pues tengo que pagar. Sí, claro. Sí, en la comunidad pues sí se siembran otras cosas, ¿no? Pero yo en lo particular no. Sí. Y también como, bueno, ¿significa algo para ti como continuar con esta tradición y seguir usando estas técnicas, pues que son de cierta forma ancestrales, que se pasaron como de generación en generación? Sí, yo ya no pienso cambiar de trabajo.
Sí, o sea, tú sabes que es temporal, ¿no? Es un mes de trabajo en el campo y listo. Ya tienes la extracción, secas y lo comercializas. De ahí para allá, pues tienes que buscar, ¿no? De otro tipo de trabajo. Pero digo, no, yo tengo amigos, tengo mis clientes, tengo personas de que con confianza me llaman y me dicen, me partas uno, me partas medio, me partas dos, y así. Entonces digo, si la gente me tiene esa confianza, entonces no quiero perder ese trabajo, porque yo lo veo como un trabajo, me apasiona, pues. Sí, claro. Sí, pienso, sí, pienso, o sea, seguir, tratar de mejorar las técnicas, ¿no? De trabajo, pero quiero estar ahí siempre, 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 sí, mi grupo o mi equipo llegará a terminarse o llegar a tronar, como siempre pasan los grupos, ¿no? Eh, sería por otras cuestiones, no por el líder, no por mí, no por buscar, por tocar puertas, ¿no? Lo que es algo que sí me encantó y digo, bueno, aquí voy a estar con esto porque sí, realmente me enamoró. Eso es lo importante. Sí. ¿Y crees que en algún momento piensen tal vez en hacer doble siembra al año o no es posible eso? Pues fíjate que yo ya he estado haciendo esos experimentos. Sí, he tratado de hacer esos experimentos. Pues aquí en el patio de la casa sí puedo, porque pues tengo el agua cerca, ¿no? Pero ya en los terrenos de cultivos pues ya es más complicado, porque no tenemos riego, no tenemos, hay quien tiene pozos, pero les da otro tipo de uso. Si el que tiene un pozo en su terreno, pues es porque siembra maíz, tiene su ganado o tiene otro cultivo. Entonces, para este cultivo que es el jiquilite, pues sí es complicado porque necesitaríamos mucha agua. Claro. Pero sí, si tuviéramos un sistema de riego, tuviéramos un pozo profundo donde pudiéramos regar, sí pudiéramos sembrar 2 cosechas al año. Pudiéramos tener 2 cosechas. Pues sí, sería cosa de encontrar los medios para hacerlo, ¿verdad? Exacto. Sí, pues sí están, nada más que pues no nos voltean a ver. Pues sí, es lo malo, pero Malo. Esperemos que ya haya un cambio. Esperamos. sí, lo sé. Perdón, es que de pronto estoy contestando las preguntas del chat. No, sí Que está por bien. cierto, está Liz Camoin, que es francesa, que ella dice que le encanta tu índigo, que tiene muy buena calidad y que le da mucho gusto conocerte y verte, pues verte ahorita en la pantalla y que le encanta tu índigo. Desde hace rato me sabes, gracias. Tú sabes que es calidad. Nosotros por eso usamos el gulavere, porque es calidad. La cal, sí, cuaja y todo, pero ya no es orgánico y te merma el color. Sí. Yo no lo he usado, pero te digo, yo he platicado con los señores y eso me han dicho. No le pongas cal porque te va a echar a perder el color. ¿Sí? El puro gulavere. Incluso cuando no hay esa fruta, ¿cómo crees que le hacemos? No tengo idea. Entonces, ¿cómo le hacían ellos? Que en aquel tiempo no hay gulavere, ¿cómo le hacemos? Entonces, se cortan las ramitas tiernitas de las hojas, se cortan todas las ramitas tiernitas del árbol, del palo del gulavere, y se machaca con agua y una piedra. La golpeamos. ¿Las ramas también son viscosas entonces o también causan el mismo efecto? Las hojas, sí. Las hojas. Tiernas. Hojas tiernas, sí. Y ahí están hasta que suelta esa no igual como la fruta, pero sí suelta la viscosidad. Se las han ingeniado bastante bien. Sí, porque pues es que la planta si no tienes esa fruta, la planta no te puede esperar. Ya estoy lista, córtame, o se te pasa tu tiempo. Sí, así es esa planta, tienes que cortarla en el momento preciso de
que ya está lista. Lo que me encanta que usen esa planta, porque sí yo he visto en videos que cómo lo hacen en la India, y pues sí ellos usan solamente cal, pero pues sí eso al final da otro resultado y no es lo mismo, ¿no? Sí, sí, no es lo mismo. La cal, pues, merma, mata el tono, el color. Sí, claro. Sí, ¿Y crees, por ejemplo, que los jóvenes están cada vez más interesados en esta técnica? O sea, ¿crees que sí sea una tradición que pueda como perdurar en el tiempo? pues fíjate que lamentablemente aquí con nosotros son muy pocos los jóvenes que se están interesando. Son muy pocos. De toda la población te puedo decir que algunos 5 o 10 personas jóvenes que se acercan y ya trabajan ahí con nosotros. Realmente es un cultivo, es un proceso que está aislado. O sea, no entiendo cómo las autoridades, que yo sepa, ahorita somos los únicos, te puedo decir, los únicos que estamos haciendo la sustracción. He sabido que también en Michoacán, creo Mérida también ya lo hacían, pero hasta ahorita somos los únicos que estamos sembrando por bastante, Sí. por varias hectáreas, y que no exista apoyos para este cultivo, pues. Entonces, de todo México, ni el Tepec produce y no tiene el apoyo, entonces dices, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Porque, pues, como bien dices, tu amiga de Francia ya probó el producto, han venido de Alemania, han venido de España, han comprado de Japón, entonces es un producto que tiene salida, tiene manera de dar empleo, porque yo como dueño de una parcela de 1 hectárea, le doy empleo a más de 10 personas. ¿Con 1 hectárea? Wow. Okay. Sí, 1 hectárea. Entonces, ¿cómo le hago para pagarles? Yo veo cómo le tengo que hacer. ¿Sí? Me economizo, escondo algo por ahí para no gastármelo, o si tengo algo para vender en el momento lo vendo, pero tenemos que generar ese empleo, porque si no, la maleza me gana, entonces la planta ya no crecería, yo solo no podría sembrar toda 1 hectárea, entonces yo solo no pudiera cortar toda los 96 tercios, ¿sí? Entonces tengo que generar empleos, el acarreo de la parcela al área donde están las piletas, entonces tengo que generar mucho empleo, y si no tengo el capital, todo mi esfuerzo que hice al inicio ahí se queda. Sí. Entonces cada uno de nuestros compañeros, cada uno de nosotros sembramos de acuerdo a nuestra economía. Sí, también es apreciar y entender por qué es tan caro el índigo, ¿no? Porque, o sea, tiene un precio tan caro porque es mucho trabajo, requiere muchas personas, mucho tiempo, entonces a la hora de verlo es más fácil también comprarlo sin decir está caro, o sea, apreciarlo realmente. Sí, pues eso ha existido, lamentablemente existe que hay clientes que dicen, no, que está muy caro, que mi engano me lo vende más barato, bueno, entonces digo, ¿para qué me llamas, no? Pero nosotros aquí en la comunidad, tú ya la conoces, vamos al día, trabajé hoy, patrón, págame, porque ese es el sustento que lleva a su casa, pues el peón. Al siguiente día nos vemos, perfecto, seguimos trabajando, y patrón, págame. Entonces tengo que tener ese capital para ir pagando diario. Así es. Y desgraciadamente, así como nosotros dependemos de la mano de obra, tenemos que ajustarnos a los precios que ellos nos dan. Okay. Yo no puedo llevar a cualquier persona a una parcela a que me haga la limpia de maleza si no conoce la planta. Sí. Si no conoce mi planta, la va a arrancar, o la va a pisotear, la va a maltratar. Entonces, el avance, la técnica tiene que ser
con conocimiento, pues. Entonces, si no tienen el conocimiento, no voy a tener un buen trabajo. Entonces, yo busco gente que conoce la planta, que conoce el método, que conoce todo bien. Pero pues así mismo me dicen, sí, voy, pero pues te cobro tanto. O si yo le digo, oye hermano, mira, pero no me gusta el trabajo que estás haciendo, ¿por qué lo haces así? Mira, si no te gusta cómo vengo trabajando, mañana ya no vengo. Entonces, ¿de dónde consigo otro peón? Sí, tenemos que lidiar también con eso. Sí, claro. ¿Y la cooperativa, por ejemplo, cómo funciona? O sea, se ayudan son 10, ¿no? Me dijiste, se ayudan entre ustedes, comparten las piletas, ¿cómo le hacen? En cuestión de la siembra, la limpia, el corte, yo se los he planteado. Entonces, para disminuir un poco el costo de la mano de obra, nosotros somos 10 y pudiéramos darnos tequio cada uno, ¿no? Pero pues cada uno tiene diferente forma de ver las cosas, diferente criterio. Dicen, no, pues mejor cada quien que se vea cómo se las rasca, porque yo puedo ir a ayudar a alguien a darle mi tequio y cuando me toque a mí no van a ir. Entonces se cierran, dicen, no, cada quien que trabaje como pueda. Y les digo, bueno, o sea, yo estoy tratando así que en el grupo apoyarnos para no tener una mano de obra muy cara, ¿no? Sí, claro. Pero el peón también no es tonto. Entonces ya no me vas a dar trabajo. Cuando me busques ya no voy. Tenemos que buscarle el lado suave a todo. Sí, tenemos que buscarle el lado suave a todo. Sí, así es. Entonces, pues nomás cuando quieres me buscas para trabajar, que por qué no me buscaste más antes, o sea, hay de todo. Y en cuestión de las piletas, yo me encargo personalmente de preguntar, de investigar con cada uno qué capacidad de siembra tienen. Okay. Sí, porque cada uno siembra de acuerdo a su economía. Entonces hay quien siembra 1 hectárea, hay quien siembra 3/4 de hectárea, hay quien siembra media y así. Entonces yo me tengo que dar a la tarea de investigar cómo va a ir el rol del uso de las piletas. Aparte de que también los castigo porque hacemos reuniones, hacemos tequio de limpieza de área de trabajo y si no llegan, le digo, bonita la gracia que ustedes no vienen, no dan su tequio y quieren ser los primeros en usar las piletas. Los que no participan, los que no dan su tequio, lo siento mucho, pero se quedan a lo último. ¿Por qué? Porque a lo último puede suceder de que la planta ya está perdiendo su punto y por su irresponsabilidad, pues ahí va a perder. Sí, claro. Pero tenemos que estar cerca de ellos, cerca de las áreas de trabajo, para que no coincidan en una pileta 2 productores, porque estuvo a punto de suceder. 2 productores iban a meter la hierba en una misma pileta. Le digo, oye, pues, pónganse de acuerdo porque no van a ver, o sea, no es así. Sí, no, pues sí, se tiene que poner bien de acuerdo para todo, pero así es, sí, tenemos que estar bien de acuerdo. Y cambiando el tema un poco, bueno, aquí en el chat también pregunta Liz que si saben hacer un índigo que esté más o menos cargado en indirrubina o si solamente se fijan en la calidad de las plantas. Mira, hay dos tipos de índigo. El cornozuelo, creo que sí, ya sabes cuál es, ¿no? El cornozuelo. Es como el salvaje, ¿no? Bueno, esto es como el cornozuelo y que hacemos, es otro, no me acuerdo el nombre. Cofera tintoria, ¿no? El que usan ustedes. Me llamaste. Son diferentes. Decía, oye, pero la planta sí casi son la misma, no, es diferente. Ya aprendí a identificarlas, sí, son diferentes. El cornozuelo es más azul, es más intenso que la que normalmente procesamos. Miren, según yo, para que sepan, según yo el cornezuelo es el sufruticosa, según yo. Es como el que ya existía como, pues en la región, ¿no? Era como el original. Ajá. Sí, exacto. Sí, entonces ese es más intenso su color, es más profundo. Sí, nada más que
en cuestión de rendimiento, en cuestión de cantidad de pasta que me pueda dar, no me es favorable. ¿Sí? ¿Sí has hecho la prueba tú en pequeñas cantidades? No la he hecho, no la he hecho, sí, pero como te digo, estoy metido ahí con los compañeros, con los señores que ya han trabajado y me dicen, no, el cornozolo es muy, muy intenso, pero una pilada vas a obtener si acaso 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos. ¿En serio? Ok. O sea, de una pileta como 1,5 kilos. Lo que te puede dar un día, o sea, por ejemplo, 1 hectárea me da 8 días de trabajo. Ok, ajá. 8 días, ¿no? Entonces nosotros le llamamos piladas porque pues lo dividimos por pilas. Sí, claro. Entonces, y esta planta que normalmente sembramos, pues, como te digo, depende de su desarrollo, de su punto de corte, nos puede dar hasta 4 o 5 kilos. Entonces, voy a tener altos costos de producción para que nada más tenga 2 kilos o 1 kilo, pues no es costeable para mí. Pues dime, ¿cómo te vendería yo 1 kilo? Sí, no, o sea, no, sería carísimo. Sí, sería carísimo, pero sí, hay 2 tipos de planta, una es más azul que la otra, es más fuerte. Ok, entonces me dices que del tintoria que usan normal, de una pileta sale como 5 o 6 kilos de añil. Sí. Bueno, está interesante para que sepan todo el trabajo que de una pileta nada más solo salen 5 o 6 kilos, es muy poquito para todo lo que se... Pero como te digo, depende mucho de la calidad de la planta. Sí, claro. Depende mucho de la calidad de la planta, porque hay personas que me dicen, se me acercan, me dicen, oye, ¿qué pasa? Estoy sacando 4 kilos. Me salió poco. Le digo, no te preocupes, verifica el trabajo que está haciendo tu peón. Cada tercio que te traiga tiene que ser de 11 kilos. Entonces, los bultos tienen que ser bien grandes, bien gorditos. Si te trae bultos delgados, ya hay una merma. Ahora, la calidad de tu planta, la limpiaste bien, la cuidaste, le diste su mantenimiento adecuado, la planta te va a rendir. Pero si la abandonaste y nomás andas brincando de aquí a allá para poder completar un tercio, pues ahí sí va a estar difícil. Otra de las cosas, también depende mucho del maestro puntero que está en la pileta. Tiene que conocer el punto preciso para poder extraerlo. Si no, puede echar a perder la pileta, la pilada, pues. A un compañero, un socio de la cooperativa, de una pilada completa, de una pilada que supongamos que iba a tener 5 kilos, nada más le salió medio kilo. Ah, ok. Sí, el maestro que estaba trabajándolo, pues no se dio cuenta o no sé qué pasaría, o lo hizo a propósito, pero echó a perder todo el pigmento, todo el agua que tenía, toda la pilada. Entonces esa ya es pérdida para uno, pues ellos como trabajadores no nos reembolsan nada. Sí, claro. Exactamente. Okay. Y tiene que conocer el tiempo de fermentación. Si le da muchas horas de fermentación, la planta dentro del agua se quema, le decimos nosotros, se quema. Entonces, esa espuma que era azul cambia a color café. Eso me pasó una vez. Lo intenté hacer por estos rumbos y se quemó porque hacía mucho frío y calentamos demasiado el agua. y por más que estés mueve, nomás tienes una espuma como si fuera de tierra, pero no hay pigmento, pues entonces tienes que conocer el punto exacto de cuando ya está lista. Sí. Y ya nada más, ahora sí, para terminar, porque ya te quité mucho tiempo, pero las últimas preguntas que siempre hago a todos los que entrevisto. Como ves, el programa se llama Caminos Alquímicos porque a mí me gusta como toda esa magia de transformación que para mí son los tintes, tanto el índigo cuando yo lo pinto, lo tiño, tanto también cuando he visto que tú lo extraes y todo. Entonces, para mí es un poco como si fuera magia. No sé cómo logras sacar un pigmento azul, hoja verde.
Y bueno, no sé tú cómo lo ves tú, si para ti tiene como algún significado, si en algún momento también lo ves de manera parecida a mí o no. Sí, te decía, me invitaron, fui, y dije, pero ¿cómo? Oye, ¿por qué una planta verde se convierte en azul? O sea, el agua es azul, la pasta es azul, o sea, ¿qué magia hay aquí? Entonces, me engañaban, o sea, no, pues es que es por esto, es por este otro, que es que somos nosotros, nos hacían los peones. Se reían, pues, porque uno no conocía. Pero ya, con la experiencia que uno va agarrando, digo, no, claro, es una chingonería esto, es algo muy bonito de que como una planta verde cambia a azul, pues, y sí, te digo, a mí me enamoró, me encantó, y más Sí, que todo lo que puedes hacer con ella, pues, ahorita hay clientes de que ya están haciendo jabones, están coloreando jabones, están haciendo pruebas para eh, pintura para cabello, para cosméticos, eso está entonces, súper bien, sí. sí, entonces, dice, bueno, como una plantita así, todo lo que mueve, ¿no? Todo lo que genera, y luego te digo, es agua que sirve como cicatrizante, o sea, aparte te deja la piel muy suave, entonces, no, es algo que te emociona. A mí me pasó, me llegó, me sacudió, o sea, que te diré que me enamoró, vaya, no tengo palabras para describírtelo, pero sí me fascinó. Aunque es un trabajo muy, muy pesado, laborioso, llega gente y dice, guácala, esto apesta. ¿Qué esperas? Es agua fermentada. Hágase cuenta que es agua de un macetero. O sea, así es, pero pues ese es mi trabajo, es lo que me apasiona y no me importa. Me mancho, me mojo. Dice uno, apesta, sí, pero pues estoy trabajando, es algo que me motiva, ¿no? Ni eso me detiene, vaya. Y tú nunca has teñido, ¿verdad? O si estuviste en algún taller que dieron de teñido. Sí, estuve, pero te digo, fue muy rápido, fue muy... eh, y aparte, pues no consigues materiales aquí, como es una zona que no teñimos, entonces no tengo los materiales para, pues tengo el añil, ¿no? Ya que más quiero, pero pues Pues hay con que cosas que... consigan una tela en Juchitán, una tela de algodón, ya con eso Ajá, tienen casi una sí, dieta. hay un paisano, un pariente, un compañero, a lo mejor si lo conoces, Jesús Armando. No, no estoy segura. Sí, yo creo que a lo mejor sí lo conoces. Ganó el premio nacional el año pasado. Este año obtuvo el segundo lugar, ahí en la Ciudad de Ah, México. qué Sí, bien. sí, se ha acercado conmigo, hemos platicado, ha ido a las piletas y ve cómo es el proceso y todo. Y sí, igual dibujamos castillos en el aire de hacer talleres para que los niños aprendan. Entonces, Sí, ahorita con el cambio de administración del ayuntamiento, él está trabajando en la Casa de la Cultura y ya empezó con talleres de bordados. Están ah, haciendo los tradicionales huipiles ismeños, ya están empezando con sus talleres para que las ah, mujeres aprendan, pues. Y qué sí, bueno. uno de las pláticas que teníamos era esa, pues, de que él como ya artesano, como maestro, pues impartiera el taller dentro de la población, aquí en la comunidad. Dijo, sí, vamos a buscar las formas, los apoyos para conseguir los materiales. Y sí, él con gusto imparto los talleres. Ahorita pues ya está trabajando en el municipio y esperemos de que tenga el apoyo del presidente municipal para que ella pueda empezar a enseñarnos y pintemos el mundo Sí, de azul. estaría muy bien. Y Sí, y no sé si tienes algún mensaje que le darías a los jóvenes o personas que quieren seguir como con esta, pues con esta tradición, con esta extracción de añil.
Sí, sí, fíjate, te comentaba ayer que tengo ya un hijo varón de 14 años y poco a poco lo he involucrado en el tema del trabajo de campo. Te digo, yo no era hombre de campo, sino que me invitaron. No tengo los terrenos, pero busco los medios, porque busco las formas, porque quiero que mi muchacho pues aprenda y tenga un oficio, tenga las maneras de poder sobresalir, ¿no? Porque lamentablemente donde quiera existen los vicios, existen las malas amistades, y a veces por no jalar a nuestros hijos al campo o al trabajo, los dejamos que se vayan con sus amigos y no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Pero sí, mi mensaje es de que por muy humilde que sea el trabajo, pues que lo hagan, que se acerquen, que pregunten, que aprendan. Es algo muy maravilloso, muy, muy bonito, que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar, y el día de mañana, pues ellos van a ser quienes realicen este trabajo, ¿no? Y que esta tradición aquí en este pueblo no muera, ¿no? Sí. Ese mensaje para mis paisanos y para todos en el mundo, todo México. Para ti, te estamos esperando todavía, ¿eh? ¿Mande? Te seguimos esperando. Ah, sí, ya sé, tengo que regresar mientras intentaré con mis macetitas aquí en, en la ciudad. Es que creo que te falla el clima. Es que sí, sobre todo donde yo estoy como en una montaña y hace mucho frío a veces, entonces nada más. Es el frío el que no ayuda a la planta, es el enemigo número uno. No tiene plagas, pero sí tiene el frío, sí la debilita y no la deja trabajar, no desarrolla, no tiene pigmento. Incluso ese es uno de nuestros enemigos. Septiembre es mes de lluvia. Si en septiembre no terminaste de producir tu parcela, en octubre ya cambia el clima, empiezan los fuertes vientos. Sí. Entonces ese aire ya es fresco. Para nosotros es fresco porque aquí es cálido, y ese aire, olvídate, no. Bien puedes estar horas y horas y horas moviendo el agua, Nada más no da. Más no, así como el agua del caldito de frijol, oscuro, pero sin color. Así. Pues sí. Entonces, como te digo, cada planta tiene su momento de proceso, y pues si no te adelantas al cambio de clima, pues ni modo. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Arvid, por todas tus experiencias y tus historias. Por ahí nos preguntan si nos puedes pasar tu teléfono para quien quiera contactarte. Lo escribo, o tú lo escribes o yo lo escribo aquí en el chat. ¿Puedes escribirlo tú, por favor? Escríbelo tú. Sí. Sí. A ver, ¿me lo dictas por ahí? Es 994. Ajá. 104. 994-104 dijiste, ¿verdad? 9169. A ver, te lo repito. 994-104-91-69. No lo veo. 994-104-9169. Okay, perfecto. Y alguien pregunta si tiene semillas a la venta. Semillas ahorita apenas estamos cosechándolas. Ah, okay. Sí, entonces apenas estamos portándolas. Yo no me arriesgo a decirle sí, tú te vendo, porque a lo mejor me haga falta después. Sí, claro, entonces, igual ya que hayas sembrado ya sabrías, ¿no? Yo creo que como por ya estaríamos junio ya sabrías. puede sobrar o no, porque pasa de que me hace falta y ando con los compañeros, no me la dan, ando comprándolas con ellos para que pueda yo terminar de sembrar, o ellos vienen y me preguntan, oye, me hizo falta semilla, entonces andamos así entre compañeros buscando. Perfecto. Pero hay veces que para decirles que mejor lo contacten en mayo, junio si quieren semillas, y ya ya les dirás si quieren. Después de las fechas de siembra, ajá.
Y alguien te pregunta de aquí de Tallet Sotzil que si en el Caribe crecería la planta. Pues pues yo creo que sí, porque es cálida, tiene que ser cálido, o sea, tiene que haber humedad para que crezca, pero tiene que ser cálido. Sí, entonces, si no hace mucho frío en la madrugada, posiblemente sí pueda que sí, porque en Brasil tengo entendido que Brasil también creo. Sí. Ajá. Sí, según yo, mientras haga calorcito, bueno, cuando yo fui al Intepec hacía mucho calor, pero según yo en el Caribe Sí. también es algo más o menos parecido al clima. Sería cuestión de probar. Sí. De hacer una prueba. Muchas gracias. Muchas gracias, Arvid, en serio, por todas tus historias. Y bueno, no sé si alguien quiera preguntar otra cosa o si tú quieras concluir con algo. Ya. Aquí esperamos a ver quién dice algo. Ok, ya aquí alguien puso nada más para excelente información, muchas gracias por compartir sus saberes, increíble, muchas gracias. Un excelente productor, siempre al pendiente, altamente recomendable. Mis respetos para el maestro y su gran trabajo, muchas felicidades y sigamos el camino azul. Y súper interesante su trabajo, un orgullo, gracias. Y bueno, creo que las demás eran preguntas que ya respondimos. Y qué felicidad de entrevista, Tallet Sotzil. Entonces, muchas gracias a todos. Recuerden que cada 8 días hay entrevistas distintas, a veces artistas, diseñadores, tintoreros, de todo. Entonces, es a los jueves a las 11 de la mañana. Y de todas formas se quedan grabadas en mi perfil por si quieren ver alguna otra entrevista. Esta y otras se van a quedar grabadas por si se perdieron un pedazo. Y bueno, muchas gracias, Arvid. De nada, estamos al pendiente, igualmente cuídense todos, cuidados, estamos a sus órdenes. Gracias, adiós.